y a quien vamos a saludar, al sociólogo ambientalista, cofundador de Deuda por Clima y coordinador en América Latina de la Internacional Progresista, el licenciado Juan Pablo Olson. Buen día, ¿cómo le va en la mañana de este semáforo Ricardo Fiorentino y Fabián López? Buen día, Ricardo, Fabián. Un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por estar del otro lado. Hablemos un poquitito de qué es la Deuda por Clima en primer lugar. Deuda por Clima es un movimiento global que articula una agenda de preocupación por el tema del calentamiento global y el tema de la crisis de deudas económicas que pesan sobre los países del sur global. Es un movimiento con presencia de coordinación de movimientos ambientales, climáticos, sociales, con articulación con sindicatos, movimientos feministas, pueblos indígenas y científicos, articulando alrededor del mundo, con presencia en América Latina, en Estados Unidos, en África, en Europa y en Asia, con esta preocupación que plantean los científicos, ¿no? Que son los primeros en plantear el tema. Ellos tienen una alerta roja del planteo, sobre todo el panel intergubernamental de cambio climático, que son el mayor grupo de científicos nucleados alrededor de este tema, que plantean que el calentamiento global es el principal problema estructural de la humanidad y que de no revertirse va a generar graves consecuencias por el trastocamiento del sistema del clima, del equilibrio del clima. Entonces, sobre ese diagnóstico nosotros reconocimos en el debate mundial sobre el calentamiento global que estaban ausentes algunos temas muy importantes para el sur global. Solía predominar solamente la preocupación, como ustedes mencionaban al principio, de los referentes como Al Gore o de los movimientos del norte global, como bueno, hay un problema que es el calentamiento global. Y no se mencionaban por lo menos tres temas importantes que hacen al destino del sur global, que es un modelo histórico de colonialismo, de saqueo de nuestros recursos que no se cuestiona, el tema de el extractivismo que se profundiza, que es extraer recursos, sobre todo de América Latina y África, para garantizar la calidad de vida del norte global y el desarrollo de sus economías, y el tema de la deuda o los endeudamientos que pesan sobre nuestros países. Entonces, lo que plantean estos científicos es que en los próximos años o en las próximas décadas, si no se revierte este permanente aumento de la temperatura promedio del planeta, va a haber escenarios graves a catastróficos, como ya se está viviendo en algunos países de manera dramática, como el caso el año pasado de Pakistán, que una catástrofe climática destruyó prácticamente el 80% de la infraestructura de ese país, con pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas millonarias, pérdidas de agricultura, alimentos, cabezas de ganado, etcétera. Ese ejemplo de Pakistán es el ejemplo que a nosotros nos pone en alerta, porque es un país del sur global, un país muy endeudado, de los más endeudados del mundo, y un país que padeció una catástrofe climática muy grave, y hay otros ejemplos. Entonces, nosotros planteamos, si queda claro que en los próximos años el problema del calentamiento global se puede llegar a profundizar, ¿cuál es el destino de los países del sur global si la mayoría padece procesos de endeudamiento, prácticamente de deudas impagables, y destina la mayor cantidad de su recurso a pagar esas deudas, o ni siquiera, sino intereses de deuda, intereses muy, muy altos? Y eso, los científicos y este grupo, Movimiento de Deuda por Clima, lo que plantea es que si se quiere buscar soluciones seriamente y si se quiere garantizar calidad de vida para los pobladores de las regiones del sur global, hay que repensar todos estos temas, y sobre todo porque está en juego la población de América Latina, esta población vulnerable, empobrecida, de América Latina, las islas del Pacífico y el Caribe, África y el sudeste asiático representa la mitad de la población mundial, alrededor de 4.000 millones de personas. Entonces la pregunta es, si nuestros países permanecen endeudados, empobrecidos, con crisis de deuda, ¿en qué condiciones favorables van a enfrentar la crisis del calentamiento global?
Y ese es el planteo que nosotros estamos haciendo desde el movimiento Deuda por Clima. Ahora, el hecho de que Francisco, el Papa, en la celebración de sus 10 años de pontificado, haya apoyado también este reclamo por deuda ecológica, ¿a ustedes le da otro impulso? Porque, a decir verdad, esto fue transmitido a todo el continente también, ¿no? Sí, sí, para nosotros fue realmente muy importante ese encuentro y ese apoyo a nuestra campaña, porque el Papa Francisco, todos lo sabemos, representa un destacadísimo liderazgo a nivel mundial en los temas de justicia social, de justicia climática, ambiental, de velar, digamos, por el bienestar, sobre todo de esta idea de la Iglesia por los pobres. Francisco, ante este mundo en crisis, él está llamando a oír el grito de la tierra y el grito de los excluidos. Él ya viene históricamente planteando que para una cuestión de justicia y equidad tiene que haber realmente un debate donde se plantee el reconocimiento de esta deuda ecológica. ¿Qué quiere decir? Que son los países desarrollados, los países ricos, los países del norte que se desarrollaron con consecuencias negativas sobre la atmósfera y el clima. Ellos son los responsables, son los mayores emisores de los gases de efecto invernadero y los responsables del calentamiento global. Entonces, lo que señala el Papa Francisco, que nosotros acompañamos esa idea, es que debe haber un debate de quién le debe a quién, y quiénes son los responsables, y que tiene que haber un gran cambio. Esto lo plantean también los científicos del panel intergubernamental de cambio climático y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Si queremos garantizar bienestar y calidad de vida para la mayoría de la población de la comunidad global, hay que empezar a repensar un cambio del modo de producción y consumo a nivel mundial. La causa del calentamiento global básicamente fue desde la revolución industrial en adelante la explotación de combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, que fueron las matrices que permitieron el desarrollo de los países llamados los países desarrollados o países ricos. También está históricamente el tema de la agenda del colonialismo, de cómo hay potencias que se desarrollaron en base al saqueo de América Latina y de África. Esto no está siempre puesto en debate. Y sí, el apoyo de Francisco fue muy importante, no solo en este momento que cumple 10 años de pontificado, con un cambio muy positivo, inclusive en la dinámica del gobierno propio del Vaticano, de la Iglesia que sale al encuentro de los pobres, al encuentro de los necesitados, un cambio inclusive en la administración de la economía para mayor transparencia del Vaticano, un llamado al acompañamiento de las realidades de lo que él llama las periferias. Entonces la figura de Francisco es central y el encuentro nuestro con él fue para nosotros un gran apoyo y un encuentro muy importante. Algo importante me parece, Juan Pablo, que tenemos que destacar cuando uno habla de lo que va a significar en un futuro. Si bien van a ser a nivel monetario, endeudamiento mucho mayor por parte de los países del sur con respecto a lo que vos señalabas de los países del norte global, y por el otro lado los intereses, ¿no?, a nivel económico, que también van a traer aparejado esto, pero también va a aparejar otro tipo de condiciones que son enfermedades, problemas de salud mental, todo lo relacionado, ¿no?, con con este aumento de las altas temperaturas. ¿Cuáles son los puntos más importantes si buscan analizar o armar una agenda de justicia social para el sur global, como señalabas? Sí, lo que vos planteaste es la mayor preocupación de los científicos, de las diferentes disciplinas de la medicina y la salud. Va a haber graves problemas si no se revierte el tema del calentamiento. El calor va a afectar mucho la salud, va a traer problemas de salud mental. Eso está muy claro y ya hay toda una alerta por parte de los grupos que hacen a la salud y de los científicos. Nosotros, me parece que hay que prepararse para un proceso hay un mundo en crisis y hay que prepararse para un proceso de cambio, generar instancias de adaptación en nuestras sociedades, no solo discutir el tema de la deuda, sino que es uno de ellos, pero se está debatiendo mucho que no solo el tema del calentamiento, porque es un eje principal, pero hay otros.
Y me parece que con tu pregunta habría que agregar otro eje, que es qué va a pasar a partir de que avance el desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, de la robótica, y me parece que ahí eso agrega un tema que es pensar la idea de un ingreso básico universal que garantice acceso a derechos básicos de alimentos, salud, educación, agua potable, conectividad, porque estamos ante un escenario que agregaríamos la otra preocupación del Papa Francisco, es también el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hay una geopolítica que también está en dinámica, en movimiento. Hay una declinación de Estados Unidos como histórico imperio hegemónico. Es decir, hay al mismo tiempo no solo un problema climático, ecológico, sino también un problema social, económico, geopolítico, que me parece que hay especialistas de las distintas disciplinas que hablan de que vamos a enfrentar un mundo en un cambio bastante fuerte para el cual hay que prepararse. Indudablemente, trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo científicos como vos, sociólogos y demás, pero que resulta más todavía, ¿no? Más concientización política y de estos grandes países. Ahora, si lo padecemos lo del sur y lo del norte lo provoca y la deuda la tenemos nosotros, ¿los intereses no lo podrían llegar a pagar ellos? Sí, por eso, esa es la gran discusión, la verdad. ¿Por qué no se ponen de acuerdo entonces en esa instancia? No, pero además hay un cuestionamiento. El Fondo Monetario supuestamente plantea en su estatuto la idea de que sus préstamos, en teoría, son destinados al beneficio de los países que reciben el préstamo. Hay ejemplos, sobran ejemplos de que eso no es así. El más claro es el ejemplo de Argentina, que recibió este préstamo de 44.000 millones de dólares, que fue el mayor préstamo en la historia del fondo, y está comprobado, incumpliendo su propio estatuto, que la mayoría de ese fondo se destinaron a fuga de capitales, y nosotros quedamos comprometidos en la toma de otro préstamo para pagar esa deuda que no benefició, y ningún centavo de esos 44.000 millones se tradujeron en beneficio social, en beneficio de infraestructura. Entonces eso representa una agenda que más bien hay que señalarlo como un mecanismo ilegítimo que se impone para la Argentina, una deuda legítima que habría que revisar realmente. Y así como estos ejemplos, por eso nosotros decimos, hay una preocupante ante la crisis climática agenda de colonialismo financiero del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que son los primeros en saber los escenarios críticos de crisis de deuda y de crisis climática. Eso es lo que es lo preocupante, me parece. Juan Pablo Olson, te agradecemos enormemente este contacto. Volveremos a hablar en otro momento porque la verdad es un tema muy delicado y que nos gustaría darle continuidad para concientizar, por un lado, para también tener presente uno y, por supuesto, para mayor conocimiento del tema en la población. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les mando un gran